Hola, mi nombre es Tatiana Castillo, el de mi compañera es Alexandra Monroy. Hoy nosotras les vamos a hablar sobre el laboratorio de cambio. El laboratorio de cambio está basado por el modelo U-Process, que es el que nos permite alcanzar insights para resolver problemas complejos de nuestra vida cotidiana, a través de desarrollar capacidades adecuadas en un contexto específico. Esto lo relacionamos con tres autores importantes. El primero es Otto Scharmer, el segundo es Joseph Jaworski y el tercero es Adam Kahaney. Bueno, en cuanto al paso a paso, existen tres fases importantes dentro del laboratorio de cambio. La primera es la fase de copercepción, la segunda es la parte de copresencia y la tercera es la fase de cocreación. En la fase de copercepción que se busca, entonces reunimos a todas las partes interesadas, o bueno, no en sí a todas, sino lo que se hace es como generar unos microsistemas que lo que buscan es representar a todas las partes del problema. Se reúnen y se busca que puedan no solo comprender el problema desde su perspectiva, sino que puedan empezar a comprender cómo a otras partes también afecta el problema, qué es lo que les genera el problema y pues, o sea, que puedan comprender que el problema es mucho más macro, mucho más complejo y se empieza a generar ya de una creación de un sistema en el que todos están buscando la solución de este mismo conflicto. La segunda fase es la de copresencia. En esta fase ya lo que se hacen son unas retiros reflexivos que lo que buscan es que ya la persona de manera individual y como en una parte más independiente puedan hacer una reflexión respecto a este conflicto, a cómo se está generando, al por qué se está generando y cuál es su función dentro de este conflicto. Entonces ya saben que no solo los afecta a ellos, sino los afecta a otros. Entonces ya es como más qué van a hacer desde su parte para solucionar este conflicto que está surgiendo y si realmente están interesados en poder solucionar este conflicto que se está presentando. Bueno, en cuanto a la tercera fase, que es la de co-creación, ya las partes se reúnen nuevamente para poder comprender, digamos, ya si se quiere generar la creación de un nuevo sistema y cuáles son las características que debe tener este nuevo sistema. Para esto entonces empiezan a crear una especie de prototipo de lo que se va a hacer. Entonces este prototipo primero debe ser ensayado dentro del mismo laboratorio, dentro de las mismas partes que se encuentran en el laboratorio y ya después debe ser ensayada con un grupo un poco más grande, pero que todas las partes estén interesadas en el proceso que se está generando. Vamos a hablar de las limitaciones que consideramos que son importantes durante este laboratorio de cambio. Bueno, una de las limitaciones importantes que se tienen que tener en cuenta es que el laboratorio de cambio tiene que tener como mínimo asistencia de 25 personas y como máximo 35 personas, puesto que si es grande se va a generar confusión y no va a funcionar el laboratorio de cambio. Otra limitación es que es costoso, porque como lo mencionaba mi compañera Alexandra anteriormente, se requiere de viajes de aprendizaje. Entonces, en ocasiones las personas o los grupos no tienen recursos financieros para poder asistir a un viaje de aprendizaje. Otra limitación que se puede generar para el laboratorio de cambio son que las personas tienen que estar verdaderamente involucradas, tienen que prestar atención, tienen que estar interesadas para que este laboratorio funcione. De lo contrario, no tendría sentido hacerlo. De acuerdo con esto, entonces encontramos unas recomendaciones importantes. Entonces, en cuanto al número de personas, pues es sí, muy recomendable que sea entre 25 y 35 personas. El mínimo de personas se da debido a la necesidad que existe de que puedan estar todos los microespacios o todas las partes que se consideran pertinentes. Sin embargo, pues se considera que debe ser un máximo aproximado de 35 personas debido a, como se mencionó anteriormente, que se requiere de tiempo, se requiere de viajes, se requiere de muchas cosas y poder cuadrar a 35 personas para que realicen un viaje de una semana, semana y media, es mucho más accesible que cuadrar a 70 personas. En cuanto a los materiales, pues en general
no se necesitan ningún tipo de materiales, sin embargo sí es importante tener una buena solvencia económica. En cuanto a los espacios, pues como lo mencioné, no se necesita, digamos, un espacio específico, o sea, no hay algo específico que se necesite, pero pues sí se realizan talleres, conferencias, viajes a comunidades o a otras organizaciones, retiros, entonces pues digamos que los espacios tienden a ser muy variados, porque todo el tiempo digamos que están saliendo, incluso como mencioné, pues se salen a veces a otros países. En cuanto a en qué momento es pertinente, pues en cuanto a la finalidad, que se busque innovar y que se busque generar cambios en cuanto a conocimientos o en cuanto a la parte de capacidad de algo específico. No todo el tiempo, o sea, si lo que queremos es un intercambio de ideas simplemente o solucionar algún conflicto, pues no es adecuado utilizar este tipo de proceso porque es demasiado largo, demasiado costoso y no tiene sentido en sí mismo. En cuanto a la parte de la complejidad del problema, pues se espera que sea una complejidad alta. En cuanto a la parte de los participantes en sí mismos, pues como ya se mencionó antes, se espera que sea un poco más reducido, que sea un máximo de 35 personas de esto. Básicamente es eso y pues ya vamos a seguir con el ejemplo. El ejemplo que nosotras vamos a presentar se llama Laboratorio de Alimentos Sostenibles. En este laboratorio se encontraron 35 participantes con intereses comunes como eran agrícolas, granjeros, mayoristas, minoristas, productores, comerciantes. Bueno, entonces aquí lo que hicieron fue primero asistir a un taller preparatorio donde daban como sus problemáticas que tenían en los negocios. Ellos aquí generaron estrategias e ideas. Entonces, lo que ellos hicieron y de acuerdo al paso a paso y las estrategias que tiene el laboratorio de cambio, ellos tuvieron 3 viajes de aprendizaje. Uno de ellos fue en Brasil, donde tuvieron la oportunidad de presentar toda la reflexión y todas las ideas que pudieron recolectar de Brasil y así crear nuevos prototipos y nuevas iniciativas. Gracias.